Hola, amada hermana. Estamos en una mirada en su amor eterno, una meditación para nosotras. Un cierto rico escocés había prestado en vida mucho dinero a varias personas, siendo que era muy considerado, trabajaba con mucho esfuerzo y cariño, aún así a favor de sus deudores. Y cuando se daba cuenta de que era imposible que le pagaran, ponía debajo de la cuenta su firma junto con las palabras "perdonado". Después de su muerte, su esposa se dio cuenta que era mucho el dinero que estas personas estaban en deuda con él. Y las notas aparecían una tras otras, escrita "perdonadas, perdonado". Y se dio a la tarea de ir a cobrarles a cada uno de ellos. Tuvo que principiar juicios legales hasta que el juez, al examinar uno de estos casos, le preguntó: "Señora, ¿es esta la firma de su esposo?". "Sí", contestó ella, "de eso no hay duda". Entonces dijo el juez: "¿No hay nada que obligue a estas gentes a pagar cuando el mismo esposo de usted ha escrito la palabra perdonado?". Si Cristo nos ha perdonado nuestros pecados por amor, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo soy María Inés y te saludo en el nombre de aquel que nos amó primero, nuestro Señor y Dios. Vamos a abrir la Biblia en Filemón, capítulo 1, 9 al 20. Filemón es una de las cartas que Pablo escribió desde la prisión, así como Filipenses, Efesios, Colosenses. Es la última carta de las cartas paulinas y también es la última de las 13 cartas que Pablo escribió. Pero Colosenses y Filemón fueron llevadas por el mismo portador, Onésimo, y también Tíquico. Eso lo podemos ver en Colosenses capítulo 4, 7 al 9. Vamos a leer solamente el 9. "Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber". Presenta a Pablo a Onésimo llamándolo amado y fiel hermano. Aunque Filemón es la carta más corta escrita por Pablo, es una carta muy personal, tiene un mensaje profundo. Él muestra el Evangelio obrando en la vida del creyente, no solo conocimiento, sino en manera práctica, en acción, en el diario vivir. Es el amor y perdón en restauración a favor de otra persona. Filemón era un ciudadano romano que vivía en Colosas. Era una persona próspera, un hombre con recursos. Y él conoció a Pablo en Éfeso y allí se convirtió a Cristo. Probablemente el colaborador de Pablo, Epafras, fundó la iglesia en Colosas. Y Filemón era un líder de la iglesia. Y la gente de Colosas se congregaba en la casa de Filemón por la propia posición que él tenía en la sociedad. La esclavitud estaba esparcida en el Imperio Romano. Algunos dicen que aproximadamente el tercio de la población o más eran esclavos. Filemón poseía esclavos y
uno de ellos era Onésimo. Y entre ellos tuvieron problemas, aunque no se sabe con exactitud cuál fue. Onésimo había huido de su amo, probablemente o aparentemente por un robo de dinero o de bienes. Huyó de la casa de Filemón, yéndose a Roma, donde se convirtió a Cristo. Allí es donde se conocieron Pablo y Onésimo, y donde Onésimo escuchó el Evangelio y confió en Cristo como su Salvador. Luego Pablo se entera que Onésimo es un esclavo que se ha fugado y ha dejado a su amo Filemón. La vida de este esclavo fue transformada completamente, llegando a ser un colaborador útil y seguidor de Cristo. Qué testimonio de una vida cambiada por el poder del Evangelio. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál es mi testimonio ante esta sociedad? El motivo de esta carta personal a Filemón fue para interceder por Onésimo. Pablo pide una petición a Filemón. No quiere pedirle algo forzado, sino voluntario. Cuando Cristo está obrando, querida hermana, en mi corazón, cuando la presencia de Cristo está obrando en tu vida, mi manera de relacionarme con el prójimo será distinta. No se puede negar que hay problemas en las relaciones humanas. Nosotras como cristianas, ante un conflicto, somos llamadas a reconciliarnos, porque el amor de Cristo transforma las relaciones. Y la reconciliación es una obligación, sea yo el ofensor o el ofendido. Filemón 9. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Por amor, o sea, el amor de Pablo hacia Filemón debería ser el mismo amor de Filemón a Onésimo. Es decir, que ese mismo amor con el que Filemón ha confortado los corazones de los santos. Puedes observar allí en el versículo 7. Pablo va a pedir algo inaudito a Filemón. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo lo presenta como su hijo. Es una relación figurativa de padre e hijo. Y hasta aquí él ha repetido 2 veces la expresión te ruego por amor, te ruego por mi hijo. Es especial Onésimo, que significa útil, provechoso. Y él en Cristo, Onésimo, ahora puede honrar el significado de su nombre, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ya se había probado útil porque podría ser útil también para Filemón. El nombre Filemón significa afectuoso o uno que es bondadoso. Aquí tenemos algo para pensar, como dice un escritor. Si Onésimo significa útil y este esclavo viviera según su nombre, entonces, ¿qué del dueño? ¿Qué del amo?
Onésimo regresaba a su amo como una persona transformada, mucho más útil para Dios como para él mismo, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Pablo es quien envió a Onésimo de regreso a Filemón, y es una actitud voluntaria de parte de Onésimo. Es tan profunda las palabras, tú pues recíbele como a mí mismo. Recibe a Onésimo con el más tierno afecto, amor, gozo, consuelo, alegría, como tú me hubieras recibido a mí. ¿Te han contado alguna vez diciendo, fui los otros días al supermercado y casi me encuentro de frente a la señora X? Ay, pero logré darme vuelta y evité saludarla. Esto no suena bueno, no es una buena actitud, no es de buen testimonio, no habla bien de nosotras como cristianas, como hijas del Señor. ¿Cómo podría una hermana en Cristo, si Dios está obrando en ella, si Dios está obrando en su corazón, no saludar con amor o con afecto fraternal? ¿O cómo podría Filemón no recibir con amor a este hermano, Onésimo, que iba arrepentido en busca de perdón? Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Aquí Pablo consideró que la obligación de Onésimo de regresar a su dueño, a su amo, era más importante. Por otra parte, en efecto, Pablo no tenía autoridad sobre el esclavo, era el derecho de su amo. En la parte oriental del Imperio Romano, incluyendo Asia Menor, durante este periodo a los esclavos fugitivos que buscaban refugio en un hogar, probablemente el dueño del hogar les daba protección transitoria hasta que se hubiera realizado una reconciliación con el dueño o el esclavo fuera vendido en el mercado y el precio resultante hubiera sido pagado al dueño. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Se dice que la cortesía y humildad siempre sirven para suavizar las relaciones interpersonales. Pablo sugirió que Dios pudo haber permitido que los eventos que habían sucedido resultaran en un bien mayor. Y ahora tendrían una cercana relación, aunque hubo una separación, dice, se apartó de ti por algún tiempo, ahora tendrían una cercanía para siempre. Y es que hubiera una nueva relación entre Filemón y su esclavo convertido a Cristo. El amo debe ver a su esclavo no como un esclavo, sino
como un hermano amado en Cristo. Pablo en esta carta también trata el asunto del amor fraternal. Y querida hermana, ¿estamos practicando el amor fraternal, genuino, basado en el amor verdadero de Dios? Tu amor a Cristo es expresado en el amor hacia otros. ¿Cómo nosotras estamos viviendo para Jesús? Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. ¿Te acordás que Pablo ya había pronunciado este mismo énfasis, el cual vuelvo a enviarte? Tú pues recíbele como a mí mismo. Será en el versículo 12. Ahora me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Significa este mismo compañerismo entre creyentes en base al compañerismo que nosotros estamos gozando. Un compañerismo que es de fe, en amor, en perdón, en gracia, en paz. Y es allí que hay una petición fundada en esa relación con Filemón como un hermano, un compañero en Cristo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Aquí encontramos el corazón del mensaje del Evangelio. Pablo se pone en el medio. Para que ustedes puedan reconciliarse, yo voy a asumir el costo de la ofensa de Onésimo. Pidió que la deuda de este esclavo fuera cargada a su cuenta. Pablo le recordó a Filemón su propia deuda con el apóstol, en referencia a su salvación en Cristo, al haber recibido el Evangelio también por medio del ministerio de Pablo. Al recibir y perdonar a Onésimo, Filemón pudo confortar, pudo animar al corazón de Pablo. Sí, hermano, tenga yo algún provecho, alguna utilidad de ti en el Señor. Un escritor escribió esta cláusula: permíteme recibir utilidad así como tú recibes al útil. El mensaje del Evangelio no solo es, querida hermana, un cambio de creencia en una persona, es la transformación en una persona. El tema ha sido la gracia soberana sobre la vida de Onésimo, la intercesión de Pablo en favor de Onésimo. Es el perdón bajo la gracia. Este es el corazón del Evangelio. Querida hermana, podemos mirar que es un ejemplo del sacrificio que Cristo ofreció para obtener el perdón y la salvación de los pecadores. Es una hermosa lección donde la intercesión de Pablo por Onésimo se puede considerar como un reflejo del amor intercesor de nuestro Salvador para nosotras. ¡Qué maravilla recordar el amor del Señor por nosotras! El Evangelio obrando en nuestras vidas trae reconciliación. Que Dios estaba en Cristo,
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 2 de Corintios 5:19. Y la reconciliación está enraizada en el perdón, el amor y en la misericordia, a través de conocerle a Cristo. Y ¿sabes qué, querida hermana? No hay tiempo que perder. Si necesitas reconciliarte con la hermana, si necesitas reconciliarte con tu marido, si necesitas reconciliarte con tu mamá o con quien en este momento has tenido un conflicto, hazlo. Hazlo, viviendo el amor y el perdón que has encontrado en Cristo. Y querida hermana, Onésimo y Filemón tenían el deber, la obligación de restaurar su relación. Nosotras, amadas hermanas, debemos practicar la reconciliación y la comunión entre hermanas con amor, libre de resentimiento, de rencor, de enojo, porque el perdón y el amor no se pueden separar, porque el perdón y el amor está fundado en el amor y el perdón de Cristo. Me despido con un gran abrazo. Gracias por estar juntas compartiendo y aprendiendo más de la palabra del Señor. Con amor fraternal, María Inés.